Mi nombre es Marcelo Rudzinski, soy especialista en uveitis en la provincia de Misiones. Quiero agradecer a los organizadores de este congreso por permitirme presentar estos datos. Voy a compartir pantalla con ustedes. Me voy a referir a la inflamación ocular por dengue. Como ustedes saben, esta enfermedad es prevalente en países de clima tropical húmedo y de clima subtropical. El virus dengue es una especie de flavivirus, es un virus con ARN positivo, es un virus envuelto. Es transmitido por mosquitos los mosquitos del género Aedes, Aedes aegyptis y Aedes albopictus. El primero en ambiente urbano y el segundo en ambiente perurbano y selvático. Existen 4 serotipos conocidos del virus dengue, dengue 1, 2, 3 y 4, y para cada uno de ellos existen varios genotipos. Entre diciembre del 2019 a mayo del 2020, Argentina vivió su peor epidemia de dengue registrada. Las provincias del norte de Argentina y del centro fueron las más afectadas. La provincia de Misiones fue particularmente una de las provincias con mayor número de pacientes infectados por este virus, y en nuestra provincia se detectaron circulantes los serotipos 1, 2 y 4. El virus provoca una vasculopatía una vez que ingresa al cuerpo. Esa vasculopatía es provocada por una proteína no estructural del virus que es secretada en forma soluble en el torrente sanguíneo y que va a dañar el glicocálix, y esta proteína es la proteína no estructural NS1. También va a haber daños de los vasos inducidos por los anticuerpos que se generan contra esta proteína y contra otras proteínas virales. Ese daño de los pequeños y medianos vasos del cuerpo va a generar un aumento de la permeabilidad y extravasación de líquido hacia los tejidos. En general, este efecto de la proteína NS1 es algo común para todos los flavivirus, y en el caso del dengue, los vasos más afectados suelen ser los vasos pulmonares, aunque como vamos a ver en las próximas fotos, los vasos de la retina también se van a ver afectados. Como ustedes saben, la persona que se infecta por segunda vez con el virus dengue puede generarse en esa persona un cuadro más grave o un cuadro hemorrágico. No es en todos los casos, pero sí es más frecuente el dengue hemorrágico en pacientes con una segunda infección. Y esto se debe a que existen anticuerpos preformados que quedan como memoria de la primera infección, y si en esos anticuerpos preformados existe una mayoría de anticuerpos no neutralizantes, es decir, anticuerpos que no tienen capacidad de destrucción del virus, pero sí tienen capacidad de formar un complejo anticuerpo virión, ese complejo puede ser rápidamente captado por las células del sistema inmune a través de lo que se denomina el receptor para la porción FC del anticuerpo. Y de esa manera, estos complejos con el virión son rápidamente ingresados en monocitos y macrófagos, transformándose estos en caballos de Troya y llevando a la infección a distintas partes del cuerpo. En el 2009, la Organización Mundial de la Salud cambió la clasificación de dengue, y lo que nos interesa es la nueva clasificación de dengue severo, que actualmente se denomina severa extravasación de plasma, hemorragia severa o daño órgano específico severo. En cuanto a la clínica, una vez que el mosquito pica y se produce la infección del paciente, hay un periodo de incubación de alrededor de 7 días. Luego de ese periodo de incubación comienza el periodo sintomático, caracterizado por una fiebre muy alta, entre 39 a 40 grados, en una gran mayoría de pacientes, aunque pueden haber pacientes que cursen a febril la enfermedad. El periodo sintomático o febril dura hasta 7 días y coincide con el periodo de viremia
del paciente. Es decir, que en este periodo, para hacer diagnóstico de la enfermedad, lo que podemos es buscar el genoma en sangre del virus, el ARN, o buscar antígeno en sangre. La viremia en realidad puede comenzar unas 24 horas antes. El periodo febril es seguido de una fase denominada crítica, en la cual el paciente tiene una gran extravasación de líquido hacia los tejidos. Esto lleva a una concentración con aumento del hematocrito y a una gran caída de los niveles de las plaquetas. Esa fase crítica dura 1 o 2 días y es seguida de una fase de recuperación donde la extravasación o el líquido extravasado vuelve al interior de los vasos. Tanto la fase crítica como la de recuperación son un periodo no virémico, y para hacer diagnóstico de la enfermedad ya en este periodo vamos a necesitar buscar anticuerpos, IgM y luego IgG. ¿Cuáles son las manifestaciones oculares más frecuentes en los pacientes que sufren el dengue? Durante el periodo febril a crítico, la manifestación más frecuente son las hemorragias subconjuntivales y se dan por la plaquetopenia. Luego tenemos algunas manifestaciones inflamatorias que pueden producirse en el periodo febril y crítico, como la queratitis y la escleritis. También se pueden producir uveitis anteriores, aunque estas son más frecuentes ya posterior al periodo de recuperación, hasta 2 a 3 meses después del periodo febril. Entre el año 2004 y 2005 se dieron 2 epidemias sucesivas en la región del sudeste asiático, más específicamente en Singapur, y esto generó una serie de publicaciones de las manifestaciones oculares importantes. De ellas, como podemos ver, sacamos el hecho de que hasta un 10% de los pacientes que eran admitidos a hospitales tenían manifestaciones oculares, y estas eran generalmente disminución de la agudeza visual y la presencia de escotomas en el campo visual. En general, estas manifestaciones eran bilaterales en el 75%, y dentro de los hallazgos en el fondo de ojo que causaban esa disminución de visión, el edema macular estaba presente en 3/4 partes de los casos y las hemorragias maculares en 2/3 de los casos. Menos frecuentes, la presencia de lo que se denomina foveolitis, que es la inflamación en la fovea, como una mancha amarilla pequeña a nivel foveal, y la presencia de vasculitis retinal, que podía llegar a ser generalizado hasta en un 25% de los casos. También las oclusiones venosas han sido registradas o detectadas. Dentro de las uveitis posteriores, lo más común de observar es, como se puede apreciar en esta foto, una extravasación de líquido, es decir, una vasculopatía, extravasación de líquido, exudación retinal paravascular, generalmente en polo posterior. Esa vasculopatía y maculopatía suelen cursar en general con bajos niveles de complemento, de factor C3 y C4 bajos. Los estudios de Indonesia además determinaron que eran poco frecuentes las maculopatía y vasculopatía retinal en el caso de una epidemia por dengue por serotipo 2. Otras manifestaciones uveíticas reportadas por el dengue son una vasculitis retinal generalizada, tipo frosted branch, como se puede ver en este paciente. También se han descrito epiteliopatía placoide multifocal aguda, retinocoroiditis, y menos frecuentemente, más raro, es la descripción de Azor, es decir, la destrucción de los fotorreceptores en pacientes que cursan esta infección. La maculopatía por dengue es la causa más frecuente de disminución de agudeza visual, y como dije anteriormente, se puede presentar como edema retinal, difuso cistoideo, o como una hemorragia macular, o en el caso de una uveitis posterior importante, como un desprendimiento exudativo más vasculitis. Otras 2 causas más raras son la foveolitis y la neuroretinopatía macular aguda. En estos 2 casos, los hallazgos en general superficiales suelen ser a veces menos evidentes, y la tomografía de coherencia óptica y la angio-CT son muy útiles, ya que nos permiten detectar que los niveles externos de la retina, las capas externas, son las afectadas, y que los capilares
retinales profundos son los afectados en el caso de estas dos patologías. La neuroretinopatía macular aguda por dengue en general puede tener una exudación paramacular, como se ve en esta foto, y una tinción tardía del nervio óptico, como este caso publicado por Agarwal. Lo que sí quería mostrarle es las imágenes de OCT, que en el periodo agudo tiene esa vitreitis, que se ve claramente, con hiperreflectividades de las capas internas, pero lo que causa en general disminución de la agudeza visual persistente y escotomas persistentes en estos pacientes son las alteraciones, como se indican con estas flechas negras, en las capas externas de la retina. El OCT también puede demostrar claramente cuando hay un predominio de la afección de las capas internas de la retina. Esto coincide en general con cuadros clínicos más exudativos más superficiales, como publicado por Luz Lima, que parecía o era reminiscente a un cuadro tipo Purcher, sin antecedente traumático, obviamente. En Misiones, lo que nosotros pudimos detectar es que algunos pacientes que se presentaban por dolor retroocular y sin disminución de agudeza visual, por ejemplo, ya en fase de recuperación, venían a la consulta y en los fondos de ojo podíamos hallar en ellos hemorragias retinales, como pueden ver aquí en la foto, o inclusive pequeños signos de foveolitis o maculitis, porque aquí la inflamación de la retina está exterior a la fovea, pero sí a nivel paramacular. O casos neurooftalmológicos como este, que era un paciente que 14 días más tarde del cuadro febril desarrolla una neuritis óptica en el ojo izquierdo. La inflamación ocular en dengue puede presentarse como uveitis anteriores, que en general pueden tener una muy buena respuesta al tratamiento tópico, y esta presentación de la uveitis anterior puede ser varios meses después, así como el caso de la neuritis óptica puede pasar 2 a 3 meses hasta la presentación de estos cuadros clínicos, evidentemente con una base autoinmune. Mientras que en el periodo febril o crítico, los desprendimientos exudativos de retinas, las vasculitis y uveitis posteriores pueden ser tratadas con corticoides orales y con buena respuesta en general a los mismos. Solamente en los casos severos, en general con agudeza visuales menores a 2 décimas, podemos pensar en pulsoterapia. E inclusive en aquellos que no responden a la pulsoterapia, se ha probado con buen resultado en algunos pacientes el uso de inmunoglobulina intravenosa. Recuerden que si tienen un paciente con signos reminiscentes a una retinopatía o una vasculopatía por dengue, pero que no presentan síndrome febril, igual el paciente pudo haber cursado con un dengue afebril, entonces busquen la presencia de anticuerpos contra el virus para hacer diagnóstico de esta enfermedad. Muchísimas gracias.